¿Cómo están mis queridos amigos y amigas? Bienvenidos al canal La Voz en el Desierto por Antonio Pizarro. Estamos contentos de volvernos a ver. Hoy día, mis queridos hermanos, el tema es el siguiente. ¿Jesucristo realmente existió? Hay pruebas históricas que realmente haya sido, porque hay muchas personas que no creen que la Biblia es palabra de Dios. De hecho, algunas personas piensan y dicen de que Cristo es una mitología que jamás existió. Vamos a ver hoy día, mis queridos hermanos, antes de ir a la palabra del Señor, algunos historiadores, ¿qué les parece? Si realmente ellos decían que el Señor Jesucristo había sido un personaje mitológico. Vamos a ver a Claudio Josefo, historiador judío del primer siglo. Mire cómo él, en uno de sus escritos, que es lo que menciona él, dice, se refirió, dice, al apedreamiento, dice, de Santiago, hermano de Jesús, a quien llamaban el Cristo. Este es un artículo que se encuentra en Antigüedades Judaicas de Josefo del siglo XX, una recopilación, mis hermanos. Él existió en el primer siglo, a fines del primer siglo, y él escribe acerca cuando dieron muerte a Santiago, dice él acá, apedreamiento, él le llama el apedreamiento de Santiago. Pero qué interesante que era hermano de Jesús, a quien llamaban el Cristo. Es decir, que Claudio Josefo viene hablando, mis hermanos, que el Señor Jesucristo es un personaje real, no es de la mitología. Y mire lo que dice a continuación. Una referencia directa muy favorable a Jesús, que se encuentra en el libro 18 en las selecciones 63 y 64. Vamos a ver también qué es lo que dijo Tácito, un historiador romano. Mire, interesante, él también existió o vivió a fines del primer siglo. Mire lo que dijo él. Dijo Cristo, el cual dice es el nombre del cristianismo, se originó, dice, sufrido, dice, la pena capital durante el reinado de Tiberio, a mano de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Aquí Tácito dice claramente que el Señor Jesucristo fue crucificado y él menciona a Poncio Pilato y habla acerca, mis queridos hermanos, que él sufre la pena capital durante el reinado de Tiberio. Este era el emperador romano. Eso cuadra perfectamente con la palabra de Dios. Podemos decir, mis queridos hermanos, de que realmente el Señor Jesucristo, historiadores no cristianos hablaron como un personaje real que existió. De hecho, el Señor Jesucristo separó la historia. Nosotros sabemos muy bien que la historia está antes del Señor Jesucristo y después del Señor Jesucristo. No puede ser un personaje mitológico que haya dividido la historia. Los lugares, los sucesos que menciona la palabra de Dios, todos existen. Los lugares que la Escritura menciona que el Señor Jesucristo anduvo, lugares precisos. Pero hay una parte del Señor Jesucristo que es sobresaliente, que no lo podría ser una mitología, sino son las profecías que dio el Señor Jesucristo de sucesos tanto en el primer siglo, también como los eventos que hoy día nosotros estamos viviendo. Si Jesucristo realmente es una mitología, no pudiera haber profetizado el futuro de una manera tan perfecta. Aquí en San Juan capítulo 14 y el versículo 29, el Señor Jesucristo dijo algo muy importante. Jesús dijo, ahora dice, os he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. El Señor Jesucristo dice acá que Él dijo muchas cosas antes que las cosas sucedieran, para que cuando realmente, mis queridos hermanos, las cosas sucedieran, creyeran. ¿En qué se había que creer? Que realmente el Señor Jesucristo es un personaje real, una persona que realmente existió, que venía del cielo y era el Hijo de Dios. Una profecía impresionante que dio el Señor Jesucristo en el primer siglo, que se cumplió en el año 70, la vamos a ver acá en San Mateo capítulo 24. La destrucción de Jerusalén. Aquí en San Mateo capítulo 24 y el versículo 1 dice, cuando Jesús salió del templo, dice, iba y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondió y le dijo, ¿veis todo esto? De cierto, es cierto, digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El Señor Jesucristo habló de la destrucción del templo. Jesús en el Evangelio de San Lucas habló de Jerusalén que iba a ser rodeada por ejércitos. En el año 70, mis queridos hermanos, se cumple esta profecía de manera impresionante. Los ejércitos romanos
por Sergio Galo en el año 66 después de Jesucristo, rodean Jerusalén. De acuerdo a la profecía del Señor Jesucristo, que Jerusalén iba a ser cercada por la abominación asoladora, que fueron los ejércitos romanos. Después de Sergio Galo hay una revuelta judía en otro lugar y traslada las tropas a otro lugar. Y se acordaron de la palabra de Jesucristo, que cuando vieran a Jerusalén rodeada de ejércitos, salieran a los montes, se fueran de Jerusalén, porque Jerusalén iba a ser destruida. Se acordaron de las palabras del Señor Jesucristo. Y en el año 70 llega Tito y sitia la ciudad de Jerusalén y he destruido la ciudad y el templo. Nosotros vemos, mis queridos hermanos, profecías impresionantes que dio el Señor Jesucristo que se cumplieron en el primer siglo, así como también hemos estudiado profecías que Él anunció para nuestro tiempo. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Suscríbanse al canal. Y yo quiero decirle algo bien importante. El Señor Jesucristo es la persona que ha sido más influyente en la humanidad. Su impresionante nacimiento, su enseñanza, su vida, su muerte y resurrección lo hace ser una persona totalmente diferente. Imperios mundiales llegaron y se fueron. Estadistas llegaron y se fueron. Pero el Señor Jesucristo sigue siendo la influencia más grande del mundo, capaz de cambiar la vida y de los corazones y dar paz. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos, es mi deseo y oración. Y vamos a hacer una oración, ¿qué les parece? Para que el Señor nos ayude en nuestra fe. Vamos a cerrar los ojitos. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias por analizar tu palabra, Señor. Que tú bendigas a nuestros hermanos que están también dirigiendo iglesias, hermanitos que están sirviéndote y otros que están aprendiendo acerca de ti, Señor. Te pedimos perdón de nuestros pecados. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, mis queridos hermanos.